El carácter de la iglesia. ¿Quién se queda a cargo? ¿Quién se queda a cargo? ¿Ustedes han escuchado esta frase? Cuando el gato no está, ¿qué pasa? Los ratones hacen fiesta. Es un dicho que tenemos en México, creo que está también en otros lados, no sé si está igual. Pero está basado en la idea de que los gatos mantienen a raya a los ratones y a las ratas. Y cuando no están los gatos, entonces los ratones son libres de hacer lo que les plazca. Si alguna vez usted ha tenido ratones en su casa, usted sabe que eso no es bueno, no es nada bueno. Entonces se usa la frase, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, como para explicar las consecuencias de desatender a un grupo, de cuando la figura de autoridad no está presente, los que están bajo su mando no hacen o no actúan como se supone que deberían de actuar, porque no hay quien los vigile. Y Jesús habló de esto, hasta enseñó parábolas. Y eso estaba empezando a cruzar por la mente de los discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba empezando a enseñar que iba a sufrir, que iba a morir, pero que iba a resucitar. Y entonces los discípulos empezaron a pensar, bueno, y entonces, ¿quién va a estar aquí a cargo? ¿O qué va a pasar? Y Jesús empieza a enseñar, y tenemos varias partes en la Biblia, en Marcos, donde Jesús empieza a decir esto, ¿verdad? La primera vez que lo dice es cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y fue cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, ¿no? Y entonces Jesús les empieza a enseñar, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Y habló esto con toda claridad, dice ahí Marcos 8, 31 y 32. Pero luego también en Marcos 9:9 le dice a los 3 discípulos que fueron testigos de la transfiguración, fíjense, descendiendo ellos del monte, les mandó que nadie dijese lo que habían visto, o sea, la transfiguración, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Vuelve a decir lo mismo después, cuando va con los otros discípulos y los encuentra que no pueden, lo que estamos viendo la semana pasada, que fracasaron, no pudieron sacar al demonio. Jesús vuelve a enseñar, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Ya van 2. Y otra vez, claramente, bueno, la tercera, esta es la cuarta, dice, más adelante en el camino a Jerusalén les dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y aquí que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales, a los sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, lo azotarán, lo escupirán y le matarán, mas al 3er día resucitará. Y ya en Jerusalén, en Marcos 14:28 dice, pero después de que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Jesús estaba preparando a sus discípulos para su ausencia, pero ¿cómo reaccionaron los discípulos? Y esto que vamos a estudiar, este pasaje de Marcos del 9 al 30 al 50, nos va a ayudar a entender qué es lo que Jesús pide de sus discípulos cuando Él no está ahí físicamente, cómo son las cosas en el grupo de seguidores. Y podemos decir, este grupo de discípulos es la iglesia, es como la iglesia. Entonces vamos a aprender sobre el carácter de la iglesia, cómo debemos de ser en la iglesia, cómo debemos de ser como seguidores de Cristo,
porque cuando Cristo no está físicamente ahí, que no lo podemos ver, ¿cómo tenemos que comportarnos? Tenemos que aprender que no se trata de hacer lo que tú quieras, sino se trata de comportarse como Cristo manda. Y lo primero que vamos a aprender es que debemos de ser siervos humildes. Fíjese lo que pasó con los discípulos. Llegaron a Capernaum, cuando ya estaba en casa, era donde vivía Jesús, les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido quién es el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, abrazándolo les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y esta es una de las clásicas paradojas de Jesús. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es un dicho que parece que dice algo totalmente contrario a la lógica, ¿verdad? Como Jesús cuando dijo, el que pierda su vida por mi causa, la ganará. Perder para ganar. Y ahora está diciendo, si alguien quiere ser el primero, tiene que ser el último. O sea, es una paradoja, suena ilógico, pero las cosas son diferentes en el reino de Dios. La iglesia no se trata de posiciones, no se trata de poder, de autoridad, de fama, y si lo fuera, dice Jesús, bueno, si es así, el mayor será el menor. O sea, el de más alta posición va a ser el más humilde. Entonces, esto para mí es algo genial, es algo maravilloso. Aquí yo creo que Jesús puede hacer ¿cómo le llaman esto de? Mic drop. O sea, Jesús dice, bueno, el que quiera ser el mayor tiene que ser el menor. Y ahí mató todas las aspiraciones, dio un gran remedio contra la ambición de poder que tenemos en la iglesia. No hay cupo para eso. El que sea el más humilde, ese es el que hay que reconocer. O sea, el que no está buscando esa posición es el que va a tener la atención. O sea, es totalmente maravilloso la manera en que Jesús resuelve el problema de la ambición, porque el reino de los cielos no es un negocio. El reino de los cielos no es una universidad, no es una escuela. El reino de los cielos es diferente a todo, y los principios, los valores en el reino son diferentes, y no hay lugar para la ambición de ser primero, porque el que quiera ser primero tiene que ser el último. Y no solo eso, dice Jesús, tiene que ser último. No solo dice eso, sino que también dice, tiene que ser servidor de todos. O sea, no solo tienes que ser humilde, sino que también tienes que ser servidor, tienes que ser un siervo. Y no solo siervo de los que te caen bien, siervo de todos. No solo siervo de los que a lo mejor te pueden responder con algo, ¿verdad? Yo ayudo a alguien porque yo sé que me va a ayudar después. No es así. No solo servir a los famosos para ver si me puedo juntar con ellos y se me pega algo de la fama. No es así. Se sirve a todos, incluyendo a los que no son fáciles de amar, a los que no te caen tan bien, incluso a los que te han lastimado. Siervo de todos. Es genial. Jesús es genial, es grandioso. Su enseñanza no tiene falta, al contrario, es una maravilla. Por eso leíamos, maravillosos son tus preceptos y tus enseñanzas. Enséñamelas y que no me salga de ahí, porque son grandiosas. Nos quitan la maldad, nos quitan la ambición de poder y de autoridad, y nos hacen siervos. La ambición en la iglesia
no debe de existir, no debe de haber esta sed de posición, esta hambre de poder y de autoridad, de que se haga lo que yo diga. La posición y el poder en la iglesia vienen de Dios y el Espíritu Santo los distribuye como a Él le place. Qué bueno que depende de Dios y no de nosotros. Aleluya. Las cosas son diferentes porque todos tenemos el perdón de Cristo por gracia. Por gracia. No es algo que nosotros hayamos hecho o nos hayamos merecido. Es por gracia que venimos a Cristo. Es por gracia que tenemos la salvación. Por eso no debe haber ninguna ambición de poder, de autoridad, de estar sobre los demás. Eso no pasa en la iglesia. Las cosas son diferentes porque es por la fe en Cristo que estamos aquí, no por nuestras capacidades o por nuestras obras o porque yo soy muy bueno. No, es por gracia. Todos venimos aquí por gracia. Y si quieres ser grande en el reino de Dios, tienes que ser el último y servir a todos. Eso es lo que te va a dar la autoridad en el reino de Dios. Qué paradójico, qué hermoso es el Señor, qué hermoso es el reino de Dios. Porque si tú tienes esta ambición, órale, póngaseme a servir a todos. Órale, sea el más humilde. Jesús les mata todo argumento. En el reino de Dios las cosas son diferentes. Tienes que recibir a los niños y a los que son como niños, sin ofender a nadie. En la iglesia no hay lugar para el orgullo. En pocas palabras, ¿por qué? Porque nuestro Rey es humilde. Nuestro Rey, que es el poderoso, es el Señor del universo. Nadie puede contra Él. Es humilde y sirve a todos. Si tú quieres ser grande en el reino de los cielos, tienes que tomar ese mismo camino. No hay de otra. Qué hermoso es el Señor. Qué hermoso es la enseñanza. Y ese es el carácter que tenemos que tener como iglesia. Primero que nada, ser siervos humildes. Muchos queremos ser siervos, pero no queremos ser tratados como siervos. Y Jesús fue siervo. Jesús fue humilde. Eso es una cosa. Y luego continúa, fíjese lo que dijo Juan, uno de los apóstoles, ahí en el versículo 38. Maestro, vimos a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. No se lo impidan, dijo Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua, en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Ha sido siempre una gran debilidad de los discípulos de Cristo el creer que ellos son los únicos que Dios puede usar. Le pasó al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento ellos pensaban que el Señor era de ellos, que ellos eran el único pueblo de Dios, que no había otro, que ellos eran especiales, y sí, porque Dios los escogió, pero Dios es Señor de todos, es de todo el universo, de todo el planeta. Dios no es el Dios de una nación, Dios es universal, y el pueblo de Dios tuvo que aprenderlo a la mala. Pero claro, Dios se ha revelado plenamente en Jesucristo, en la Trinidad, y nos llama a la inclusión, así como Él nos incluye en su misión, nos llama a la inclusión y no a la exclusión. Dice Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. La razón es porque no es uno de nuestro grupo, esa no va. Pensamos que solo nosotros somos dignos, que nosotros somos mejores.
Quedamos que es por gracia que todos venimos al reino de Dios. Todos hemos sido adoptados a la familia de Dios por gracia. Y nuestra lealtad primeramente no es a un pastor, no es a una iglesia, es a Cristo. Primeramente, a Cristo es donde debe estar nuestra lealtad. Y Cristo trabaja aún fuera de este templo. Trabaja en todos lados, fuera también de nuestra denominación, a la que yo amo y soy parte. Pero Dios es más grande que cualquier denominación. Dios es más grande y tenemos que estar conscientes de que si hay alguien más que no está en nuestra iglesia y hace la voluntad de Dios, ¡aleluya! Es parte de los nuestros, va en el mismo camino, ¡gloria a Dios! Cuando hace la voluntad de Dios, cuando contribuye a la voluntad de Dios, bienvenido. No se lo impidamos. Adelante, hermano. Jesús lo dijo. ¿Quiénes son mis hermanos y mi madre y mis hermanas? ¿Quiénes son? Los que hacen la voluntad del Padre. Y cualquiera puede hacerlo, dice. Jesús enseña, no se lo impidan, nadie que haga un milagro en mi nombre puede hablar mal de mí. El que no está con nosotros está a favor de nosotros si hace eso. Y les aseguro que cualquiera que le dé un vaso de agua en mi nombre por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Si alguien contribuye a la causa del reino de Dios, será recompensado, sin importar si es discípulo o no de Cristo, pero cualquiera que contribuye va a tener una recompensa. Eso dice el Señor. El carácter de los seguidores de Cristo, tenemos que demostrarlo cuando está Cristo y cuando no está Cristo presente físicamente. O sea que no lo podemos ver. Tenemos que demostrar el carácter de Cristo con humildad, con servicio y siendo inclusivos de los que hacen su voluntad. Otra cosa que enseña el pasaje más adelante en el versículo 42, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga, y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar a la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto al reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Las iglesias, los discípulos de Cristo, jamás deben incitar ni provocar el pecado, ni tampoco deben de pecar contra sí mismos. Y confiamos en lo los que quieran mal hacia la iglesia van a tener su castigo, dice el Señor. Pero se lucha estratégicamente contra el pecado. Se corta la mano, se saca un ojo, se corta un pie. O sea, hay una diferencia. Hay una diferencia entre ser víctima del pecado y darle una batalla estratégica contra el pecado. Y esa es la pregunta para reflexionar. ¿Qué estás haciendo contra el pecado? ¿Nada? Pues hello, vas a ser una víctima del pecado. Si no estás haciendo nada contra el pecado, fácil te va a agarrar el pecado. Pero si estás cultivando para el Espíritu, del Espíritu vas a cosechar vida. Yo no he visto un cristiano que se corte una mano. Yo no he visto un cristiano que se saque un ojo.
Yo no he visto un cristiano que se corte un pie. ¿Qué está diciendo entonces las Escrituras? Está diciendo que tenemos que ser radical, aunque sea doloroso. Hay que quitar eso. Eso que te lleva al pecado, quítalo. Porque te va a dar una mejor recompensa que las consecuencias del pecado de caer en la tentación. Nuestra lógica no puede ser, yo no tengo que hacer nada contra el pecado. Todo lo tiene que hacer Dios. No es así. Es un trabajo en conjunto. Uno tiene cosas que hacer espiritualmente. Tiene que permanecer en Cristo. ¿Y cómo haces eso? Bueno, tienes que orar, tienes que leer tu Biblia, tienes que venir a la iglesia, tienes que adorar, tienes que servir, tienes que confesar. Tenemos que animarnos unos a otros. Hay cosas espirituales que podemos hacer para dar una batalla al pecado. Eso es lo que hay que hacer, aunque sea doloroso, aunque sea difícil. Tenemos que hacer eso, porque si no hacemos eso, el diablo anda como un león rugiente. Y no sé si usted ha visto un león y ha caminado con un león. Nadie ha caminado con un león. ¿Por qué? Porque te come. Y así dice Jesús, el pecado, el león anda ahí. Y tú quieres andar ahí caminando como si nada. ¿Qué crees que te va a pasar? ¿Nada? No, vas a ser víctima y vas a sufrir. Entonces tienes que trabajar. Dios nos ha dicho, hay algo que hacer. Hay cosas espirituales que tienes que hacer. Vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a aprender, vamos a juntarnos, vamos a animarnos. Vamos a tener tiempos a solas con Dios. Vamos a escuchar su voz. Cuando uno está cerca de Dios, no le va a hacer nada el pecado, no le va a hacer nada la tentación. Pero si te alejas, eres presa fácil del pecado. Por eso tenemos que hacer esta disciplina. Hay que hacer una estrategia efectiva. Y la estrategia efectiva contra el pecado no es tu fuerza de voluntad, es Dios. Dios es el que puede contra el pecado, pero entonces tú tienes que estar en un lugar con Dios, tienes que permanecer en Dios. Por eso hay que hacer estos ejercicios espirituales, hay que tener este entrenamiento espiritual constante para la batalla. Orar, meditar, memorizar, aprender, estudiar las Escrituras, servir, alabar, tener tiempos a solas con Dios, tener una comunidad de fe con la cual puedas crecer, que puedas participar en la misión de Cristo, donde puedas confesar, donde puedas animar a los demás y que te animen a ti también. Y más cosas hay, pero todo esto tenemos que hacer para batallar contra el pecado. Y eso, haciendo eso, vamos a demostrar el verdadero carácter de la iglesia. Vamos a demostrar nuestra obediencia, porque cuando Cristo no está, cuando Cristo no lo podemos ver, nosotros no vamos a dejar que los ratones hagan fiesta. Ahí es donde vamos a demostrar realmente el carácter en la lucha contra el pecado. Que nadie está absento, no importa cuánto tiempo tengas en el Evangelio, nadie puede contra el pecado solo. Necesitamos a Cristo. Y lo último se me hace tan interesante y tan gracioso. Debemos de ser salados. Están bien salados. Pero la sal bíblicamente no es falta de suerte o mala suerte. La sal bíblicamente, fíjese lo que dice el versículo 50. La sal es buena. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar su sabor? Que no falte la sal entre ustedes para que puedan vivir en paz unos con otros. Hay que ser salados. Y a eso me refiero, hay que ser benignos. La sal era importantísima en los tiempos de Jesús y en la historia. ¿De dónde cree que viene la palabra
salario. A los romanos les pagaban con sal. Y cuando ya no les pagaban con sal, les daban dinero para comprar sus raciones de sal. Y a eso se le llamaba salario. Y no solo eso, miren lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, Éxodo 30, 34 al 35, hablando del incienso que se iba a quemar en el templo del Señor. El Señor le dijo a Moisés: toma una misma cantidad de resina, ámbar, gálbano e incienso puro y mezcla todo esto para hacer un incienso aromático como lo hacen los fabricantes de perfume. Y mire esto: agréguele sal a la mezcla para que sea un incienso puro y sagrado. Luego en Levítico 2:13, todas las ofrendas de cereal las sazonarás con sal y no dejarán que les falte la sal del pacto de su Dios. A todas las ofrendas debes de ponerles sal. La sal es buena, da sazón, da sabor, pero en esos tiempos también la sal detenía la podredumbre, hacía que las cosas no se echaran a perder, que no se pudrieran. Era el conservador de los tiempos. No había refrigeradores en ese tiempo. Había una frase que decía: el mundo no puede sobrevivir sin sal. Y estaba viendo un artículo que también nosotros no podemos vivir sin sal. Nuestro cuerpo necesita sal. El historiador romano Casiodoro dijo: habrá quien pueda vivir sin oro, pero nadie puede vivir sin sal. La sal es súper útil, también se usa de manera medicinal, no solo la sal de cocina, hay otros tipos de sales que usan los doctores en esas pastillas. En fin, ¿qué está diciendo Cristo? Número 1, las pruebas van a mostrar tu compromiso, vas a ser probado con fuego. Cuando seas probado con fuego, significa que eres, como decía en el Antiguo Testamento, eres una ofrenda quemada, que no le falte sal, la sal del pacto de Dios, que no le falte la sal. Van a venir las pruebas, échale ganas, lucha y ponle esa sal. Y otra recomendación de Jesús, otra orden de Jesús, es que no pierdas tu sabor a sal. La sal puede perder su sabor. La sal de la que está hablando Jesús no es la sal que tienes en el salero. Es la sal que te caracteriza como seguidor de Jesús. Lo que estamos hablando. No dejes de ser humilde, no dejes de servir a todos y sé benigno. La sal detiene la podredumbre. Entre ustedes debe de haber sal. No debemos dejar que nadie se pudra. No debemos dejar que a nadie se lo lleve el pecado entre las patas. Tenemos que ser salados. Tenemos que ser sal para mi hermano y para mi hermana, así como mis hermanos son sal para mí. ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Estás siguiendo a Cristo? ¿Es Cristo el Señor de tu vida en todas las áreas de tu vida? ¡Hey! ¿Cómo estás? Seamos sal. Y si caes, aquí estamos para ayudarte a sanar, no para condenarte. Al contrario, si a ti te va bien, a mí me va bien. Si tú demuestras el carácter de Cristo, yo también lo voy a demostrar. Y somos iglesia, somos familia. Todos debemos de ser salados. Debemos demostrar esa sal. Eso que le da sabor a la vida y que es distinto al mundo, que viene de Dios y que parece ilógico, pero es lo mejor para nuestras vidas. Seamos salados, fieles a Cristo, a su misión, y cuando venga la prueba, que seamos un sacrificio agradable, con sal, que estamos batallando contra el pecado. Siempre salados, siempre buenos, siempre deteniendo la corrupción del pecado, para que venga la paz, la verdadera paz. Así cuando el gato no esté, los ratones no hagan fiesta.
Cuando Cristo no lo podamos ver con nuestros ojos, que mostremos que Cristo está aquí presente en la iglesia. Amén. Amén. Siendo humildes, siendo servidores de todos, inclusivos, luchamos estratégicamente contra el pecado, no nos cansamos, no perdemos el sabor a sal y somos benignos, somos buenos, conservamos lo bueno y detenemos lo malo. Que se vea a Cristo, que no perdamos ese sabor a sal que el mundo tanto necesita, tan insípido y que se está pudriendo. Necesitamos darle sanidad, necesitamos detener la putrefacción del mundo. Por eso, mostremos individualmente y colectivamente como familia en Cristo que somos fieles al Señor en obediencia, aunque no lo veamos físicamente. Que la gente pueda ver a Cristo en nosotros, en nuestra iglesia, como representantes de Él. En la manera en que hablamos, en la manera que somos, en la manera en que nos tratamos, nos cuidamos y vemos la paz de Dios en medio nuestro. Que podamos mostrar el carácter apropiado de la iglesia como seguidores de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a demostrar nuestro compromiso con Cristo cantando esta canción, renovando nuestro compromiso de seguir a Cristo.